Buenas noches, profesor Juan Carlos. En este video voy a explicar el procedimiento que utilicé para poder desarrollar el problema de la solución al problema del contexto sobre un entrenador que desea registrar y consultar la información de sus atletas. Este programa permite registrar a los atletas con su nombre, su número de identificación y los saltos, los cuales tienen una altura predeterminada basada en el contexto, e ingresar si el salto es válido o no. En este caso utilicé lo que es el método de ordenamiento por mezcla y el método de búsqueda por, binario para poder encontrar el atleta por su nombre y para ordenar la información alfabéticamente o por identificación. Empezamos con los arreglos de los datos. Utilicé tres arreglos en este caso. El primero es un arreglo unidimensional de nombres para poder almacenar hasta 50 nombres. El segundo es el de identificación para almacenar el número de identificación. Y el último es un tipo char para poder almacenar los saltos, si es un salto válido o inválido por cada atleta. En este caso utilicé la variable atletas, la cual pues es un contador y los va a permitir pues ir guardando el registro de cuántos atletas se han venido ingresando. Después de esto, iniciamos con la primera función, la cual es función nombres atleta. En este caso, para poder registrar un atleta, primero solicito un nombre y luego lo guardo en la posición o el índice correspondiente del arreglo. Después solicito el número de identificación y lo guardo en el mismo índice o misma posición. Y luego lo que hago es con el contador aumento la variable de atletas para indicar que ya hay un atleta registrado y así poder guardar el siguiente en la siguiente posición o en el siguiente índice. Luego tenemos en este caso lo que es la búsqueda del índice. Esto nos va a permitir utilizarla en la siguiente función, la cual utilizando el nombre del atleta, lo que vamos a hacer es buscar en qué índice se encuentra el nombre y poder devolver ese número del índice. Ahora para solicitar los saltos utilizamos una vez más la solicitud del nombre del atleta y buscar su posición utilizando la función anterior para poder ubicar su índice. Si este, digamos que no ha sido ingresado, no existe, pues le va a mostrar un mensaje al usuario de que no está registrado. Y si sí está, entonces le va a mostrar al usuario una ventana para ingresar si el salto es válido o no, utilizando pues un carácter el cual es X o O, para válido X y nulo O. Seguimos con lo que es ya el método de ordenamiento. Este método de mezcla funciona en la forma en la que divide el arreglo en partes cada vez más pequeñas hasta llegar, digamos, a lo que es un elemento único o individual y después une todos estos componentes para tenerlos ordenados. Entonces, en este caso, utilizamos primero lo que es la función de ordenar los nombres, la cual va a recibir el arreglo de nombres, va a recibir también lo que es la identificación, va a recibir también lo que son la matriz de saltos y también va a recibir unas variables, las cuales son isc de izquierda y der de derecha. Esto se utiliza para, digamos que, marcar o indicar los límites del el arreglo. Entonces, digamos que en este caso, izquierda va a ser el inicio de dicho sección, no necesariamente todo el arreglo, y derecha va a marcar pues, el final de esa sección en particular, no necesariamente pues, todo el arreglo. Después lo que hacemos es directamente calcular el medio. Entonces sumamos lo que es izquierda y derecha, es decir, la primera posición, la última posición, y luego dividimos en dos para poder obtener lo que es M. Y aquí vamos a dividir el arreglo en dos, desde el que va desde el inicio hasta la mitad. Y luego, por otro lado, tenemos el que es M más 1, o sea, el índice o el elemento que está justo después de la mitad, hasta el final pues, de esa sección. Y luego, cuando las dos partes ya están divididas, vamos a posteriormente utilizar lo que es el merge, que ya lo vamos a ver a continuación, o la mezcla, donde ya unimos todo. Los nombres, la identificación, los saltos, porque queremos que al ordenar, pues no solamente se ordene el nombre del índice, sino que también se ordene todo lo que está, toda la información en ese mismo índice, la cual es identificación, saltos. Luego vamos a unir la parte izquierda, la mitad y la derecha. Ahora continuamos con el siguiente, que ya es un poco más extenso, que es la función de merge, la cual va a tener, también va a recibir el arreglo, va a recibir el arreglo de identificación, la matriz o arreglo también de char, y también va a recibir lo que son la variable izquierda, inicio, variable del medio y variable final. Y luego vamos a utilizar tres variables que van a funcionar para lo que son las copias, que son I, J y K. Y va a encargarse de ser izquierda, de recorrer la mitad del arreglo, J se va a encargar de recorrer la segunda mitad, y K nos va a indicar simplemente la posición donde vamos a colocar ya la información ordenada, que va a reescribir sobre el arreglo original. Bueno, ya aquí lo que hacemos es realizar a través de un for la revisión de cada uno pues, del arreglo como tal, desde izquierda hasta el límite de derecha. Recordemos que en este caso no vamos a estar, o sea, no siempre va a ser el arreglo completo, sino que a veces va a estar seccionado, entonces pues no necesitamos recorrer todo el arreglo, sino lo que definamos como inicio y final. Creamos una copia de dicho arreglo. En este caso hemos creado una copia para lo que son los arreglos de saltos, los arreglos de identificación. Entonces en este caso estamos simplemente copiando esa división en una nueva. Lo mismo, alojamos lo que es identificación en D, que es la copia que ya creamos por acá. Y también hacemos un for para recorrer los saltos y guardar los saltos originales en esta nueva variable de copia. Aquí es donde definimos que I va a ser izquierda, el comienzo, J va a ser la variable siguiente a la mitad, es decir, el comienzo del arreglo de la derecha, y K va a ser también el comienzo, pero la vamos a utilizar con otro propósito. Bueno, en este caso, ya teniendo, digamos, toda la información copiada para, digamos, no utilizar la información que está en el arreglo original y pues no perder los datos, entonces ahora sí empezamos a trabajar. En este caso, ya empezamos con el while, en el cual vamos a decir que vamos a estar repitiendo este proceso para poder realizar las comparaciones de la izquierda con la derecha. Por ello tenemos que es I
el comienzo hasta la mitad y J hasta pues el final que es derecha. Vamos a comparar ese lado izquierdo con el derecho y vamos a tener que si efectivamente B de I, que es el lado izquierdo, es menor a B de J, entonces vamos a utilizar B de I, que es el menor, y lo vamos a asignar en A de K. Recordemos que A es nuestro arreglo original y K va a ser pues simplemente una variable que nos va a ayudar a guardar la información de los índices, en los índices, perdón, correspondientes. Guardamos no solamente eso, sino que también movemos la información que está alojada en DDI, que es la copia, y la vamos a asignar en el arreglo original, que es identificación. También asignamos los saltos, entonces también asignamos lo que está en la copia, que es C, y lo vamos a asignar en saltos. Y a través de un contador vamos a ir aumentando los indicadores. Luego, si efectivamente el lado izquierdo no es mayor que el lugar, no es mayor, es decir, que el lado derecho es menor, vamos a ingresar lo que es el lado derecho, ya que pues es el menor. En este caso, mismo procedimiento, guardamos lo que está en el lado de la derecha, en el arreglo original, en esa siguiente posición, y guardamos no solamente el nombre, sino la identificación y los saltos. Y también aumentamos el contador. Entonces no siempre se están comparando las mismas posiciones porque a veces se guarda a la izquierda, a veces se guarda a la derecha. Entonces justamente por eso muchas veces, o no sé si siempre la verdad, va a quedar una variable suelta, porque al final la última comparación siempre guarda uno de los números, pero el otro pues digamos que queda volando. Entonces utilizamos unos dos últimos while para poder asignar ese número. Entonces primero revisamos el lado de la izquierda para ver si efectivamente todavía hay alguna variable desde el comienzo hasta la m y hacemos el mismo proceso. Si la hay, entonces simplemente la asignamos de la copia a la regla original con su identificación y sus saltos. Y luego miramos la derecha. Si efectivamente queda alguna variable suelta, entonces vamos y simplemente la asignamos en el arreglo original con todos sus datos. Luego vamos con el ordenamiento por identificación. En este caso, pues digamos que lo que utilicé pues, fue el mismo proceso básicamente. Lo único que cambia es que ya no vamos a utilizar lo que es los nombres, sino que vamos a utilizar una variable o pues, vamos a utilizar el mismo arreglo de identificación, pero va a ser como el componente principal. Y es simplemente exactamente el mismo proceso. Utilizamos lo que es el arreglo de identificación, pero también incorporamos lo que son los nombres, los saltos y es el mismo proceso básicamente. De igual manera, se mueve toda la información, también se crean las copias, después se hacen las comparaciones, dependiendo de cuál es el menor, pues se va asignando en el arreglo original de forma ordenada ya. Y también tenemos los últimos dos whiles que nos van a permitir ver si hay variables sobrantes. Ya luego entramos con lo que es la búsqueda binaria. En este caso, lo que hace esto es que, digamos, divide también el arreglo en dos y revisa si la variable o el dato que se está buscando está en un lado u otro y allí empieza a irlo dividiendo. Entonces, el único requisito para esta búsqueda es que pues, el arreglo esté ya organizado previamente. Bueno, en este caso, bueno, empezamos, digamos que asignando ciertas variables en centro, inferior y superior, que va a ser pues la cantidad de atletas, no todo el arreglo, porque muy probablemente no vamos a ingresar los 50 atletas de una sola vez, sino que pues conforme los vayamos arreglando, pues allí se van a ir alojando. Luego realizamos como tal la división, centro va a ser otra vez el superior más el inferior dividido a la mitad, y teniendo en cuenta eso, primero revisamos a ver si de pronto está en el centro ya y que sería como el mejor escenario posible, y devolvemos justamente ese índice. Sí, ¿no? Bueno, empezamos a realizar esa comparación de si está ya sea en el nivel superior o en el nivel inferior, dependiendo de si es mayor o menor al centro. Y pues eso se repite hasta que realice el encuentro de ese valor. Ahora unimos esto con buscar atletas, ¿cierto? En este caso lo que estamos haciendo es buscar el atleta, sin embargo, ya a través de combinando con el ordenamiento. Entonces, para esto lo primero que hacemos es, bueno, si no hay atletas, pues decirle al usuario que no hay atletas. Luego utilizamos la función de ordenar los nombres, ya que una vez más, pues este es el requisito para poder utilizar este método de búsqueda. Ya con el programa o con la lista organizada de los atletas, entonces ahí sí realizamos la búsqueda del índice, donde pues lo que vamos a hacer es realizar justamente la comparación de los datos y devolver uno de los índices, o pues utilizar el índice, perdón, no devolver, sino utilizar el índice para poder hallarlo. Y mostramos un mensaje en caso dado de que se encuentre. Entonces, mostramos la información, que va a ser el nombre utilizando ese índice, la identificación y los saltos y pues mostramos ese mensaje completo. Después tenemos lo que es la búsqueda de la identificación. En este caso, pues es básicamente un poco similar con el de los nombres. En este caso también tenemos inferior, superior y cantidad menos uno. Y hacemos un while para poder repetir si efectivamente en la búsqueda, primero, si efectivamente está en el centro, pues genial, devuelve el centro. Y si no, entonces va a seguir buscando, ya sea en el nivel superior o en el nivel inferior, si efectivamente el dato es mayor o menor que el centro de la regla. Ahora tenemos lo que es la función de mostrar atletas. En este caso, pues empezamos con lo que es con la ordenación por nombres. Una vez está ordenado, pues tenemos una función en la que vamos a mostrar los nombres ordenados. Entonces, es muy sencillo. También llamamos la función de ordenar los nombres y simplemente mostramos lo que son los atletas, su identificación y sus saltos. Y lo mismo con la identificación. También realizamos lo mismo. Llamamos a la función de ordenar identificación y simplemente mostramos el mensaje. Y ya una ligera demostración de lo que sería efectivamente el código en ejecución, en el cual nos va a arrojar acá una ventana con las opciones del menú. Bueno, ya tenemos aquí el menú del usuario. Vamos a hacer un ejemplo con 3 nombres y números de identificación distintos. Y tal vez una variedad de nombres. Ya con estos ingresados vamos a ingresar de pronto los saltos de solo uno. Tenemos 6 saltos por acá donde vamos a ingresar
valores un tanto aleatorios. Y ahora sí vamos a utilizar lo que es, por ejemplo, el ordenamiento por nombre y los vamos a mostrar a continuación. Aquí vemos que efectivamente nos ha ordenado por orden alfabético y nos deja los saltos en la persona de identificación 14, nombre Alan. Y ahora vamos a hacerlo por los de identificación, donde efectivamente ya no nos muestra Alan de primeras, sino ordenados por su número ascendente y donde efectivamente una vez más vemos que el último que tiene saltos ingresados pues es Alan. Finalmente vamos a hacer la búsqueda del atleta por el nombre y vamos a utilizar el mismo ejemplo que ya tiene saltos ingresados, en el cual ya efectivamente nos da el nombre, la identificación y los saltos. Muchas gracias.